La Iglesia Cristiana Gosén de Costa Rica presenta Ensancha el sitio de tu tienda, palabras de vida eterna. Damos gracias a Dios que en su amor y en su bondad Él nos permite compartir con todos ustedes, rogando a Dios, el Padre bueno, que te bendiga, que te edifique a través de su santa palabra. Lo que vamos a hacer ahora es abrir el libro de Dios y dependemos de la iluminación del Espíritu Santo para que entonces podamos ver con claridad el rema, es decir, la palabra que Dios quiere aplicar a nuestras vidas. Yo pido a Dios que venga a su reino y que se haga su voluntad en tu casa, en tu vida y en la nuestra también, en el nombre del Señor. Amén. Segunda de Corintios capítulo 5, versos 17 en adelante hasta el 20, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Muy bien, que el Dios fiel nos bendiga a todos a través de su bendita palabra. Hoy quiero compartir con ustedes lo siguiente. Es Éxodo capítulo 25, en los versos 17 al 22. Búsquenlo, por favor. Cuando hablé del jubileo, les dije que ese año era el año 50, donde todo tenía que volver a su dueño original. Por eso espiritualmente nosotros estamos en el año del jubileo. Espiritualmente estamos en el año, que no es un año, sino que es un tiempo. Es el tiempo del que estoy hablando. Es el tiempo en donde se predicará o se debe predicar el ministerio de la reconciliación. Porque es el tiempo donde todo tiene que volver a su dueño original. Muy bien. Entonces, vamos a leer. Ustedes saben que cuando uno va a aplicar y nos vamos al Antiguo Testamento, hay que leer bastante, porque si no es muy difícil poder explicar lo que se quiere. Y en honor a el orden, debo hacerlo. Voy a leer primero Éxodo 25, desde el verso 17 en adelante hasta el 22. Y dice así: y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Un momentito. Vean ustedes que ahí está claramente los detalles. Habla del propiciatorio y ahora le dice que en cada extremo del propiciatorio debe labrar a martillo, dice, 2 querubines. 2 querubines. Siga, por favor. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Vean ustedes que dice de una pieza. O sea, era parte del propiciatorio. Avancemos. Y los querubines extenderán por encima las alas,
cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno frente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca. Por eso es que hay que entender que el propiciatorio era la tapa del arca. ¿Entiende? Y pondrás el propiciatorio encima del arca. Y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Oigan, la ley que Dios le dio a Moisés estaba dentro del arca. Y el propiciatorio estaba arriba, encima. 22. Y de allí, es decir, desde el propiciatorio, de allí me declararé a ti. Y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Muy bien, vamos a colocar la parte del tema que quiero compartir hoy. Cristo nuestro propiciatorio. Ahí lo tienen ustedes, Cristo nuestro propiciatorio. Hemos tratado de colocar esa imagen para ilustrar el propiciatorio, porque ustedes ven claramente ahí está el diseño con los detalles bíblicos. Ahí están los querubines, ahí están cubriendo el propiciatorio, y el propiciatorio es eso. Abajo de eso lo que iría es el arca del pacto, el arca del testimonio, y dentro del arca la ley del Señor para el pueblo hebreo. Muy bien, entonces, Cristo nuestro propiciatorio. Dígalo usted, dígalo. Ahora yo quiero que lo diga tratando de entender. Cristo nuestro propiciatorio. Voy a tratar primero de explicar algunas cosas. Ya dije que el propiciatorio era la tapa de oro puro que cubría el arca del pacto. De oro puro porque el oro habla de divinidad. Cristo nuestro propiciatorio, divinidad. En hebreo, esta palabra viene del verbo kafar, que significa cubrir, expiar o hacer reconciliación. Representa el lugar donde se satisface la justicia de Dios mediante la sangre del sacrificio. Ya le he dicho que era el propiciatorio. Ahora le estoy diciendo lo que significa en el hebreo propiciatorio, que es la misma palabra, cubrir, expiar o hacer reconciliación. Y ahora le estoy hablando de lo que representa. En este mensaje, en la medida que voy hablando, voy a ir aplicando, hablando y aplicando. Un poco de textos bíblicos y aplicando. Así que no espere aplicación, ya estoy aplicando, porque ya estoy diciendo que representa. Si usted dice, ¿qué representa eso, pastor? Eso representa el lugar donde se satisface la justicia de Dios mediante la sangre del sacrificio. Es entonces, amados, que esto señala que la ley estaba debajo. La ley estaba debajo del propiciatorio. ¿Por qué? Porque estaba dentro del arca del pacto. Le estoy hablando de las cosas más sagradas que Dios le dio a Israel. Porque esto habla de la presencia de Dios. El arca del pacto era lo más sagrado. Aleluya. Es entonces que señala que la ley estaba debajo, dentro del arca, y la sangre encima. La sangre estaba encima, mostrando que la sangre se interpone entre la ley quebrantada y el Dios santo. Escuchen, amados, escuchen. Ahora, por favor, traten todos, aún los que están en servicio, todos traten de escuchar. ¿Por qué yo digo la sangre? Voy a leer un pasaje.
Y quisiera leer todos los pasajes para retomar, pero por razón de tiempo no se va a poder. Pero esto tiene que ver también, amados, con el día de la expiación. Estamos hablando del Yom Kippur. Recuerden que ese día era una vez al año. ¿Que entraba quién? El sumo sacerdote. Y lo primero que tenía que hacer, ¿qué era? Santificarse él. O sea, expiarse. ¿Y cómo? ¿A través de qué? De un sacrificio. ¿El sacrificio para qué? Para la sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión. Yo voy a leer, después de haber dicho acerca del Yom Kippur, ese día de la expiación, dije que por cuanto el sumo sacerdote era un hombre con imperfecciones, con pecado y con mil cosas, entonces tenía que expiarse primero, limpiarse primero, santificarse. Por eso el sacrificio, para la sangre, porque no podía entrar sin sangre. No podía entrar sin sangre. Se necesitaba la sangre, tal como Dios lo había instruido. Eso es Levítico capítulo 16. Ustedes pueden retomar eso después en casa. Pero yo voy a leer nada más el verso 15 ahora, del capítulo 16, Levítico 16, 15. Estamos hablando Cristo nuestro propiciatorio. Coloquen el pasaje, por favor. Después, oigan, degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, ya habiéndose purificado él, dice. Y llevará, que lean ustedes, ¿qué dice? Y llevará la sangre detrás del velo adentro, es decir, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Hasta el lugar santísimo. Él va, recuerden, los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Por eso la Biblia lo dice así: y llevará la sangre detrás del velo adentro. Escuchen, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Coloquen otra vez la imagen para que ustedes se ayuden visualmente. Entonces ahí en el propiciatorio, ¿qué era lo que hacía el sumo sacerdote? Dice aquí que esparcía la sangre sobre el propiciatorio. Entonces ustedes tienen que visualizar eso. Primero, para que haya sangre tiene que haber un sacrificio. ¿De acuerdo? El sumo sacerdote llevaba la sangre y la esparcía sobre, o sea, arriba, sobre el propiciatorio. Ahora bien, eso yo lo digo para que ustedes vayan ubicándose en lo que estamos tratando de hablar. Cristo nuestro propiciatorio. Es entonces que el propiciatorio muestra que la misericordia de Dios reina, pero solo porque la justicia ha sido satisfecha. ¿Qué tal que el sumo sacerdote dice: no, yo hoy no voy a hacer un sacrificio? Yo me cansé cada año de estar sacrificando este animal. Y qué terrible llevar esta sangre. Y digamos que llegaba sin sangre. ¿Ustedes creen que Dios hubiese aprobado eso? ¿Qué es lo que hay en la sangre? La vida, la vida. A Dios se le llevaba la vida del sacrificado. Alguien tenía que ser el sacrificado. En ese caso era un animalito que tenía que ser sacrificado. Amén. A Dios se le llevaba la vida. ¿Recuerdan ustedes cuando ya en el lenguaje apostólico, es decir, en el nuevo pacto, se habla y dice que presentemos a Dios, que nos presentemos como qué? Como un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Como un sacrificio vivo. Diga, oye, piense aquí, ¿qué es un sacrificio vivo? Porque un sacrificio implica muerte.
O sea, antes de llevar a Dios un sacrificio vivo, tiene que haber una muerte. Antes de llevarle a Dios la vida, es decir, la sangre, tiene que haber un sacrificio, tiene que haber un muerto. ¿Cómo hago yo para llevarle a Dios un sacrificio vivo? Alguien tiene que morir. Y no es la suegra. Alguien tiene que morir. ¿Quién es? Yo. Tiene que morir yo. Ya estamos hablando ahora de mayordomía. Y en mayordomía no entra Cristo. En redención sí. Reconciliación sí. Pero mayordomía. El que tiene que morir, ¿quién es? El que normalmente no quiere morir. Por eso es que a Dios muchos le llevan un sacrificio muerto y no un sacrificio vivo. Y Dios quiere un sacrificio vivo. Tiene que morir el yo. Tiene que morir el yo. Este año es un buen año para hacer morir el yo. Muy bien, entonces sigan conmigo, vean. El propiciatorio muestra que la misericordia de Dios reina, pero solo porque la justicia ha sido satisfecha. Dios es justo y misericordioso. Y ambas cosas se armonizan únicamente en la sangre, cumplida perfectamente en Jesucristo. Mis hermanos, ya voy a ir a lo puntual, aunque después seguro regreso y esas cosas. Primera de Juan 2:2. Porque vean lo que dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Cómo se llama mi mensaje? Cristo nuestro propiciatorio, que tiene perfectamente que ver con lo que estamos leyendo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, porque Él es el Cordero que fue inmolado. Entienda, por favor, Jesús tenía que entrar en el Yom Kippur, en ese día santo señalado por Dios, hasta el tabernáculo construido por Dios, es decir, porque Cristo entró al cielo mismo, dicen las Escrituras, y Él fue y le presentó al Padre, ¿qué? Un sacrificio vivo. Porque ¿qué le llevó? La sangre. La sangre. Aleluya. Eso es muy profundo. Es muy profundo, pero si Dios quiere nos ayuda. Él es la propiciación por nuestros pecados. Yo le voy a decir de muchas maneras esto. Otra vez, propiciatorio es el lugar o medio por el cual la culpa es cubierta, la justicia satisfecha y la relación con Dios restaurada. Sin derramamiento de sangre, nada de esto hubiese sido posible. Sin derramamiento de sangre, nada de esto hubiera sido posible. Y no cualquier sangre. No, es decir, no aplicaba a nadie. Porque todos, ¿qué dice la Biblia? Pecamos. Y estamos destituidos. O sea, estoy hablando en la condición natural del hombre. Aquí en la tierra hay que decir lo mismo que se dijo cuando Juan dice que él sufría, el apóstol, cuando estaba en el Espíritu y que se le revela el Apocalipsis. Él sufría porque no había, es decir, ninguno digno. ¿Quién es el digno? Y alguien dijo, hay uno que es digno. Hay uno que es digno. Él es digno de desatar los sellos. Él es digno. Y nosotros tenemos que decir aquí en la tierra, solo hay uno digno. Después de ahí, por eso es que nadie es más que nadie. Por eso es que nadie es mejor que nadie. ¿Entiende eso? Todos, porque todos somos naturalmente hijos de Adán. Todos somos hijos de Adán naturalmente. Todos nos dañamos. Todos nos dañamos. Por eso es que Dios, como ninguno de nosotros podía subir a Dios,
Entonces Dios dice, como ustedes no pueden subir a mí, yo voy a bajar por ustedes. Los pecadores no suben al santo. Entonces el santo baja a los pecadores. Por eso es, amados, voy a decir algo por el Espíritu. Recuerden que Dios instruye a Moisés, a Israel, que construyan, diríamos, el santuario, el tabernáculo. Y alrededor del tabernáculo estaban todas las tiendas de los judíos. El tabernáculo estaba ¿dónde? En el centro. ¿En dónde estaba? En el centro. El tabernáculo estaba entre ellos, en el centro. Ahora, cuando nos habla de Cristo, que es el verdadero tabernáculo, dice el apóstol en el texto original, el apóstol Juan, él dice que Cristo tabernaculizó entre los hombres. Porque Él vino, querido, y se acercó. El verdadero tabernáculo lo acercó al hombre, porque el hombre no podía acercarse. Entonces Él se acercó. Aleluya. Y ahí está la revelación. Él debe de estar en el centro. Él debe de ocupar el centro. Aleluya. Él debe de ocupar el centro para que todo funcione perfectamente. Estamos hablando de Cristo nuestro propiciatorio. Ahora van a leer ustedes ya en el lenguaje apostólico en Romanos capítulo 3, en los versos 24 y 25. Y esto simplemente nos va a ayudar muchísimo, estos dos versos, porque de ahí me voy a desprender a todo lo que quiero decirle después, y en ese caso sí ustedes deben de escucharme. Así que este es el pasaje que quiero que busquen. Muy bien, ya está en pantalla, pero voy a darle un momentito. Recuerden lo que dije, que a veces se nos olvida que estamos buscando en las Biblias y ocupa tiempo. Romanos 3:24 y el verso 25. Muy bien, voy a leer. Dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante, ¿qué dice? La redención que es en Cristo Jesús. Ahora el verso 25. A quien Dios puso, ¿qué dice? Como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Hay muchísimo contenido en ese verso 25. Déjeme decir algo y después yo voy a retomar eso. El propiciatorio enseña que el pecado no se ignora, sino que se cubre mediante sangre. Y esto se cumple plenamente en la obra de Cristo. Es decir, en la cruz la justicia de Dios fue satisfecha. Y como la justicia fue satisfecha, entonces ahora ¿qué se puede entregar? ¿Qué se puede entregar? Misericordia. Porque la justicia fue satisfecha. En la cruz la justicia de Dios fue satisfecha. Y la misericordia pudo ser extendida al pecador. Llama la atención los querubines mirando al propiciatorio. Eso indica que el cielo contempla con reverencia la obra redentora. Amados, sin sangre no hay comunión ni acceso a la presencia divina. Nosotros solo podemos entrar a Dios en Cristo. En Cristo, rociados con la sangre de Cristo, rociados con la vida de Cristo, revestidos con la justicia de Cristo, Entonces, ese pasaje yo voy a pedir que lo dejen ahí en pantalla. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Mis hermanos, Dios
presentó a Cristo como instrumento de propiciación, como dice otra versión. Una propiciación es un medio por el que se satisface la justicia. Y ya satisfecha la justicia, entonces se evita la ira de Dios. Y en consecuencia se puede manifestar o se puede mostrar misericordia sobre la base de un sacrificio aceptable. Escúchenme aquí. 3 veces en el Nuevo Testamento se habla de Cristo como propiciación. 3 veces. Aquí en Romanos 3:25, ahí estamos viendo que los que ponen su fe en Cristo reciben misericordia en virtud de su sangre derramada. Se les atribuye. Por eso hay que refugiarse en Cristo, hay que ir a Cristo. Por eso en el lenguaje del Antiguo Testamento ustedes vieron a Jesús exclamar a viva voz a través del profeta cuando dijo: mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos, porque solo en Él hay salvación. Entonces, amados, 3 veces en el Nuevo Testamento se habla de Cristo como propiciación. Aquí, en 1 de Juan 2:2, que nosotros leímos, Cristo es descrito como la propiciación por nuestros pecados. Y en 1 de Juan, en el capítulo 4 y en el verso 10, ese verso es muy interesante y ustedes lo recuerdan, 1 de Juan 4:10. Vamos a colocarlo y después regresan a Romanos 3:25. Recuerden siempre tener algo para escribir allá arriba y que no se me pierdan. Romanos 3:25 lo volvemos ahora y vamos a 1 de Juan 4:10. Vamos a buscarlo solo en pantalla si ustedes quieren. Ahí ya está, entonces va a ser rapidito. Escuchen, por lo menos la primera parte del verso se menciona mucho. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Pero en la parte que sigue, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. O sea, enviar a su Hijo es la manifestación misma de lo que es Dios, el amor. En esto consiste el amor. Y dice, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, ustedes recuerdan a alguien que le dijo al Señor, alguien muy necesitado de Dios como yo, le dijo al Señor: sé propicio de mí, pecador. Eso es Lucas 18:13. Literalmente le dijo: Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Quieren colocarlo? Lucas 18:13. Es la oración del publicano. Mas el publicano, estando lejos, oigan, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Sé propicio, sé propicio. Él estaba pidiendo a Dios que le mostrase misericordia, no demandándole que pagase la pena de su grave culpa. Sé propicio a mí, sé propicio a mí. Amados, la palabra propiciación aparece también en Hebreos 2:17. Voy a leerlo nada más si quieren. En Hebreos 2:17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso, escuchen, y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Aquí la expresión original es hacer propiciación, que significa quitar pagando la pena. Quitar pagando la pena. Entonces, amados, el equivalente del Antiguo Testamento de la palabra propiciación es propiciatorio. El propiciatorio, ya ustedes saben que era la cubierta del arca. En el día de la expiación, el sumo sacerdote rociaba el propiciatorio con la sangre de una víctima sacrificial. Y por medio de esto se expiaban o cubrían los errores
del sumo sacerdote primero y después del pueblo. Escúcheme, aquí usted lo que tiene que hacer es escuchar, pero no se me ponga tan espiritual como cerrando los ojos para que yo piense que, no, abra bien los ojos para yo saber que usted está aquí. Escuche, aquí lo que necesito es que escuche. Voy a repetir esto, Estamos hablando del texto que he leído hace un momentito, Hebreos 2:17. Y les dije que el equivalente del Antiguo Testamento de la palabra propiciación es propiciatorio. El propiciatorio era la cubierta del arca. En el día de la expiación, el sumo sacerdote rociaba el propiciatorio con la sangre de una víctima sacrificial. Y por medio de esto se expiaban o cubrían, porque eso es lo que pasaba, expiaban o cubrían los errores del sumo sacerdote y del pueblo. Recuerden que era una vez al año, eso alcanzaba solo para un año donde el pecado estaba debajo de la alfombra, porque era expiar, nada más, no es que los quitaba. Ellos no tenían, es decir, ellos no tenían lo que nosotros hoy sí debiéramos de tener si lo entendiéramos. ¿Saben qué? Conciencia de pecado. Nosotros no debemos de tener conciencia de pecado, pero muchas veces al no entender, entonces nosotros volvemos atrás. Porque recuerden que el diablo trabaja con el pasado suyo y mío. El diablo trabaja con el pasado. El diablo va y busca en el pasado y te lo presenta. Pero si tú eres sabio, tienes que decir, ya lo pasado, no me interesa. ¿Te das cuenta? ¿Ah? Aleluya, alabado sea el Señor. Pero el diablo va con el pasado. Y el Señor, miren al Señor en el presente. En el presente. Si escuchamos hoy la voz de Dios. Aleluya. Ahora escuche, cuando Cristo hizo propiciación por nuestros pecados, Él fue mucho más allá. No solo los cubrió, sino que los quitó por completo. Cristo los quitó por completo. Pero si usted no entiende eso, usted va a seguir bregando con el pasado. ¿Cuántas personas el pasado no los tiene atados y no los deja avanzar? Ahí está el pasado. ¿A quién le importa lo que fui? Si alguien tiene un concepto de mí, de lo que yo fui, cuyo concepto está muy limitado porque fui peor de los conceptos que tienen. Es que usted era bien malo, sí. Y no yo, usted. Cada uno de nosotros. Pero esto no se trata de que si yo fui malo, esto se trata de que vino uno que es bueno. No dice que en esto consiste el amor, no en que yo haya amado al Señor, sino en que Él me amó a mí. Y no solo me amó, se expresó al manifestar a su Hijo, al enviar a su Hijo para expiar los pecados, para quitar los pecados. Entonces Pablo, en Romanos 3:25, que es el pasaje que debe estar en pantalla, que ya lo hemos leído, no tiene por qué buscarlo, nada más que yo quiero decirle a los siervos que allá arriba. Pablo nos dice en Romanos 3:25 que Dios presentó a Cristo como instrumento de propiciación por su sangre a través de la fe. Ahora escuchen aquí que voy a aclarar algo. No se nos dice que pongamos la fe en su sangre. Cristo mismo es el objeto de nuestra fe. No es fe en la sangre, es fe en el que derramó la sangre. Amén. Porque es solo un Cristo Jesús viviente y resucitado quien puede salvar. Él es la propiciación. La fe en Él es la condición por la cual no nos valemos de la propiciación. Es decir, su sangre es el precio que fue pagado, pero la fe es en Él. Amados, escuchen. La obra acabada de Cristo declara la justicia de Dios para la remisión de los pecados pasados, dice ahí. Dice en su paciencia, en la parte final, en su paciencia, dice a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y eso es bueno aclarar. Aquí lo que dice.
porque esto se refiere a los pecados cometidos antes de la muerte de Cristo. Es decir, desde Adán hasta Cristo, Dios salvó a aquellos que ponían en Él su fe sobre la base de aquella revelación que Él les diese, y les era, como dice acerca de Abraham, le fue contado por justicia. Entonces aquí hay una pregunta: ¿cómo podía Dios hacer esto con justicia? Aquí alguien alguna vez, recuerdo que me hizo la pregunta, que ¿cómo eran salvas las personas antes de Cristo? Porque Cristo no había venido. ¿Cómo eran salvas? No había sido inmolado un sustituto sin pecado. No había sido derramada la sangre de un perfecto sacrificio. En una palabra, o en otras palabras, Cristo no había muerto aún. Y si Cristo no había muerto, eso significa que la deuda no había sido pagada. Las justas demandas de Dios todavía no habían quedado satisfechas. Cristo no había venido. ¿Cómo eran salvas? ¿Quieren que lo veamos el próximo domingo? Qué sinvergüenza, lo vamos a ver ahora. Amén, sinvergüenzas. Lo vamos a ver ya. Amén, 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 amén. Espíritu de Lora. Repetir. Oye, la pregunta es esta: ¿cómo podía Dios salvar a pecadores creyentes en el periodo del Antiguo Testamento? ¿Cómo? Yo les voy a dar la respuesta, y es esta: que aunque Cristo aún no había muerto, Dios sabía que iba a morir. Y entonces Dios salvaba a los hombres sobre la base de la obra aún futura de Cristo. Porque la salvación siempre ha sido por el mismo medio. En nadie más hay salvación. Ni antes ni después. Aunque los santos del Antiguo Testamento no supiesen acerca del Calvario, Dios sí sabía acerca de él. Y ponía todo en el valor de la obra de Cristo, a cuenta de ellos cuando creían a Dios. Entonces, más o menos es así, en un sentido muy real. Los creyentes del Antiguo Testamento eran salvados a crédito. En la cruz se pagaría la deuda. Es decir, eran salvados sobre la base de un precio aún por satisfacer. Ellos miraban adelante al Calvario. Nosotros miramos atrás. Porque en el caso de ellos no había venido, en el caso de nosotros ya vino. A ver, los del Antiguo Testamento fueron salvados a crédito. En el caso de nosotros fuimos salvados por pago adelantado. ¿Entiende? Sí, porque nosotros creímos después, no antes, después. Por eso les digo que ellos miraban adelante al Calvario, algo que iba a suceder. Nosotros miramos atrás como algo que ya sucedió. Y a esto es que se refiere Pablo cuando dice que la propiciación de Cristo declara la justicia de Dios a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados cometidos anteriormente. ¿Saben por qué digo eso? Porque alguna gente se confunde. Algunos creen equivocadamente. Creen simplemente que esto se refiere a los pecados que hayan cometido o que haya cometido alguien antes de su conversión. En otras palabras, voy a leer así: esto podría sugerir
que la obra de Cristo hizo frente a los pecados cometidos antes del nuevo nacimiento, pero que después de esto cada uno depende de sí mismo. Y no puede ser así, no, sino que está tratando acerca de la aparente indulgencia de Dios al pasar aparentemente por alto los pecados de los que fueron salvos antes de la cruz. Así es. Así que entonces el Señor sabía que Cristo iba a hacer una completa expiación y por ello salvó a los hombres sobre esta base. De modo que el periodo del Antiguo Testamento fue un tiempo de paciencia de Dios. Durante al menos 4000 años retuvo su juicio sobre el pecado. Luego, al llegar la plenitud del tiempo, envió a su Hijo a quitar el pecado. Cuando el Señor Jesús tomó sobre sí nuestros pecados, Dios desató toda la furia de su ira justa y santa sobre el Hijo de su amor. Dios estaba deteniendo el juicio, ¿entiende? Estaba pasando, esperando ese tiempo señalado. Y una vez que Cristo cargó todo el pecado del hombre, entonces Dios desató su ira justa y santa sobre él, sobre el Hijo de su amor. Gracias sean dadas a Dios por Cristo nuestro propiciatorio, quien derramó su propia sangre, entregándole a Dios la vida justa, limpia y santa que merece el Señor. Y Él dice así: esta sangre, esta mi sangre, dice Él. Entiendan cuando van a beber la copa en la cena del Señor. Esta sangre, que esta es mi vida. Padre mío, quiero que le atribuyas esta mi vida a Brian, ¿entiendes? A Hugo, a Leslie, a Rosa, a Valeria, a Valerie. Quiero que se le atribuya esta mi vida a todo aquel que cree en mí. Y el Padre ve esa vida y dice: hijo, esto está santo, tal como soy yo. Y por eso el Padre la recibe. Voy a terminar con una lectura de unos versos. Efesios capítulo 2, en los versos 11 al 22. Y con eso vamos a terminar. Cristo nuestro propiciatorio. Dele gracias al Señor. Nunca olvide que solo a través de la sangre. Cuando usted va al Padre, dice: Padre, yo vengo porque estoy rociado de esa sangre santa y pura. Por eso es que toda oración debe de iniciar en los atrios, porque en los atrios es donde se da el sacrificio. Yo les he dicho que ese lugar está lleno de gritos. Imaginen los animalitos gritando, berreando, y ese lugar está lleno de sangre. Uno debe iniciar con la sangre de Cristo. Estoy lavado con esa sangre y por eso me presento delante de ti. Nunca piense usted y diga: Señor, aquí vengo yo, recién salí de 7 días de ayuno. Puedes ayunar 40 días si quieres y está buenísimo, pero no es eso lo que te da la bienvenida delante de Dios. Solo la sangre de Cristo y de nadie más, solo esa sangre. Pero la fe no es en la sangre, la fe es en el que derramó la sangre. Y dice aquí, vamos amados, y con eso terminamos. Dígale usted amén a todo lo que pueda que viene aquí en este pasaje. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin el propiciatorio. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso era cuando, en aquel tiempo. Ahora sigue. Pero ahora, diga, pero ahora,
diga, hermano. Pero ahora que tengo el propiciatorio, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Siga. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Siga. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Siga. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, ese cuerpo es la iglesia, matando en ella las enemistades. Siga. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Siga. Así que, escuche, hermano mío, escuche. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. ¿Qué dice? Léalo. Y miembros de la familia de Dios. Siga. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. El 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dele palmas al Señor. Ay, bendito sea el Señor. Hermano mío, si has llegado hasta aquí, y hermana, que Dios te bendiga mucho. Deja este mensaje: Cristo nuestro propiciatorio. Recuerde esto: Dios está en buena voluntad para con los hombres. Cada día cobra más sentido las palabras de Pablo: gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Oh, mi hermano y mi hermana, que el Dios de todo bien te bendiga y te guarde. Shalom, shalom. Gracias por acompañarnos. Con el favor divino, nos veremos próximamente. Shalom. Perseguida, mas el reino de la muerte no la vencerá. A tu amada para siempre